Entonces, ¿hay alguna ventaja con ser cristiano o ser religioso? Tener la Biblia, tener la Torá, leer el Tanaj o dedicarse a estar en las iglesias. Sí, por supuesto que sí, dice Pablo. Te leo otra vez el texto de Romanos capítulo 3. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios siempre es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Dios siempre es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Definitivamente que si hay ventaja, hay una grandísima ventaja. Hablando de el pueblo judío, el pueblo israelita, pues la ventaja de haber recibido la revelación, de que Dios les haya dado una lámpara para alumbrar su vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz o una lumbrera en mi camino, dice el Salmo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. Dice otro salmo hablando de la palabra de Dios. Hay un salmo completo que habla de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Salmo 119. Y hay todo una serie de versículos allí, 176 versículos en el Salmo 119, que hablan justamente del valor de la palabra de Dios. Claro, hay muchísimas ventajas de que tú escuches el mensaje de Dios en la iglesia, que tu pastor, que un predicador te explique el texto, porque sí necesitamos que alguien nos explique los textos. No es tan fácil entenderlos en muchas ocasiones. Te he platicado que en lo personal, a mí me ha llevado a veces hasta años, un par de décadas, entender algún versículo, porque hay versículos que definitivamente están muy complicados de entender, pero en la iglesia he encontrado personas, expertos, pastores, siervos de Dios, que me han dado luz, que me han ayudado a entender la Biblia y me han ayudado a entender lo que Dios quiere. Entonces esa es una grandísima ventaja. Piénsalo de esta manera. Si vas cada 8 días a la iglesia, que espero que sí, ¿verdad? Por lo menos, que te aparezcas ahí en el culto del domingo por la mañana y que cantes ahí las canciones y después, piénsalo de esta manera, después vas a tener un tiempo, 30, 40 o 60 minutos. Algunas personas tienen más tiempo, hora y media, para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Tú dime si eso no es una ventaja para tu vida diaria. Pero por supuesto que es una ventaja. Pero al mismo tiempo puede convertirse en una grande desventaja. ¿Sabes por qué? Porque ahora sabes lo que Dios quiere. Sabes lo que Dios quiere que hagas. Sabes lo que Dios quiere que hagas y pienses. Sabes lo que Dios quiere que hagas, pienses y sea tu motivación íntima, tu motivación intrínseca. Así que ahora tienes la luz, tienes el faro. Ya no te puedes perder tan fácil. ¿Y sabes cuál es el peligro?
¿Cuál es la desventaja? La misma desventaja que tuvieron los israelitas al recibir la ley de Dios. Conocieron la verdad, tuvieron grandes maestros que les explicaron la verdad. Hubo profetas que Dios mandó para que les explicaran con palitos y bolitas o con manzanitas, como decimos, que les explicaran los mandamientos de la Torá o de la ley de Dios. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Asesinaron a los profetas. A algunos los lapidaron, a otros los aserraron, a otros los desaparecieron para que no les dijeran más el consejo de Dios. ¿Por qué? Pues porque siempre queremos salirnos con la nuestra. No queremos que Dios intervenga en nuestras vidas y nos diga qué debemos o qué no debemos hacer. Constantemente manifestamos nuestra insurrección, nuestra rebeldía ante Dios. Y queremos y proclamamos a los cuatro vientos ser autosuficientes e independientes. Y Dios, por supuesto, mira desde sus cielos. Yo creo que Él sonríe, como diciendo, wow, estos humanos sí definitivamente que perdieron el juicio. Así que la grande ventaja de tener la revelación de Dios es que Dios te da la luz para que alumbres tu camino cada día. Te repito el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino, una lumbrera en mi camino, dice el Salmo 119, 105. Pero a veces tomas esa lámpara y la usas para alumbrar el camino que tú quieres seguir y que no es exactamente el que Dios quiere que sigas. Usas la lámpara para ir a donde tú quieras y hacer lo que tú quieras, y trastocas los principios de la verdad, los principios de la palabra de Dios, y usas la palabra a tu conveniencia, o lo peor, abiertamente rechazamos obedecer la palabra de Dios. Eso es el grande peligro y la grande desventaja de conocer la verdad. Y por eso dice Pablo aquí, San Pablo, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Sí, efectivamente. Porque la ley de Dios, lo vamos a ver más adelante, la ley de Dios fue hecho como una métrica, como una vara para medirnos, como una regla para medirnos y para darnos cuenta de nuestra grande impotencia para obedecerla. Porque mientras más conocemos la verdad, tendemos con más frecuencia a no querer obedecerla. Mientras más conocemos la voluntad de Dios, con más frecuencia vemos nuestra sincera y honesta rebeldía. Así que la grande ventaja se convierte en nuestra grande desventaja. Pero Dios no se ha equivocado. Los hombres nos hemos equivocado. Dios sigue siendo fiel a su justicia. Dios sigue siendo fiel a su verdad. Dios sigue siendo el Rey y el Creador y el que pone las reglas de esta tierra. Así es que, en conclusión, a veces la grande ventaja
se convierte también en nuestra grande desventaja. Pidamos a Dios que Él nos apasione en obedecer su revelación, en obedecer su voluntad, en seguir su verdad. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.